ahorita. Ya, a ver, muchachos. ¿Qué tal? Buenos días, Thais. Buenos días, Rubí. Buenos días, chicos. Bien, a ver, tenemos el día de hoy que trabajar con una segunda parte de electromagnetismo, ¿no? Que es un tema bastante amplio, ¿no? Pero vamos a trabajar el día de hoy pues, con una segunda parte. Pero para eso hay que recordar un poquito de qué trataba la primera parte que habíamos hablado. ¿Recuerdan ustedes? A ver, ¿de qué habíamos conversado en la primera parte? Lo que habíamos mencionado era lo siguiente, ¿no? Que así como un imán crea campo magnético a su alrededor, ¿verdad? Habíamos dicho que la corriente eléctrica también crea campo magnético a su alrededor. ¿Sí o no? El campo magnético creado por un imán estaba indicado por unas líneas llamadas líneas de inducción magnética, que eran líneas cerradas que salen del norte y van hacia el sur. Será la línea de inducción magnética, ¿no? Entonces, de manera similar acá, vamos a tener, ¿no? Se generaba acá una línea de inducción magnética, ¿recuerda? La línea de inducción magnética, en el caso de un conductor rectilíneo, era pues una línea circular, ¿no? ¿Está bien? Las circunferencias que rodeaban al conductor. O sea, la corriente crea campo magnético, el imán también crea campo magnético. ¿Sí o no? ¿Está bien? El imán crea campo, la corriente también crea campo, ¿no? La corriente crea campo. Muy bien. Eso es lo que había descubierto este físico danés apellidado Oersted. Ahora, cuando esto se llega a saber, ¿eh? Otro físico llamado Michel Faraday se hace la siguiente pregunta. Si la corriente eléctrica crea campos magnéticos, ¿será posible que teniendo campo magnético pueda hacer que por un cable pase corriente eléctrica? ¿Podría ser posible eso? O sea, teniendo un campo, o sea, es como si yo te dijera, mira, te voy a dar un imán, ¿ya? Te voy a dar un imán, ¿ya? Y te voy a dar un cable, ¿correcto? Un cable de cobre, ahí está. Digamos de este tamaño, el cable de cobre. Haz que con el imán, logra que con el imán por acá pase corriente eléctrica. Haz que debido al imán, pase corriente por un cable. Entonces tú llegas pues ahí, ¿no? Te dan tu cable y te dan tu imán. Tu imán y tu cable. Dices, oye, ¿ahora qué voy a hacer con este cable y con este imán? ¿Cómo hago para que pase corriente? Profe, ¿lo conecto al tomacorriente? No, pues no. Solamente con la presencia del imán debes hacer que por él pase corriente. ¿Y cómo puedo hacer, no? Lo conecto al imán en los dos polos. ¿Cómo hago? ¿Sí o no? Para que pase corriente por él. Solamente con la presencia del imán, nada más que del imán. Entonces no resultaba tan sencillo, ¿no? ¿Está bien? O sea, se había demostrado que él, si pasara corriente por él, pasando corriente por él, crea campo. ¿Eh? Pero si pasa corriente por él. ¿Eh? Pero teniendo el campo, hacer que pase corriente por él era lo contrario. ¿Cómo lograr eso? ¿Eh? Eso lo analizó este físico llamado Michel Faraday. ¿Eh? Entonces, acá vamos a hablar justamente de esa idea. ¿Qué hacer para que teniendo el imán, teniendo el campo, lograr de que pase corriente a través de un conductor? Como te comentaba, eso lo descubre Michel Faraday. Pero antes de hablar de Michel Faraday, vamos a hablar de un concepto que lo vamos a utilizar mucho para poder entender de qué se trata esto. Ese concepto se denomina flujo magnético. Se denota con letra F. Mira, el flujo magnético
tiene que ver con la cantidad de líneas de inducción magnética que atraviesa una región. Cantidad de líneas de inducción magnética que atraviesan una región. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos a ver una región, acá por ejemplo, una espira. Una espira encierra una región, encierra una cierta área, ¿está bien? Encierra una cierta región. Ahora, a esa región yo le voy a asociar una recta perpendicular a eso, ¿sí? A la región. Le voy a asociar una recta perpendicular a la región. A esa recta se le va a llamar la normal. ¿Sí? Se le va a llamar la normal. ¿Correcto? Se le va a llamar la normal. Ya la normal. Vamos a anotarlo bien. Y ahí está, la normal. ¿Sí? Le voy a asociar una normal. Y vamos a suponer que por ella pase campo magnético. Ahí pasa el campo magnético. ¿Ven? Por ella pasa campo magnético. Ahí está el campo magnético B. ¿Ven? Pasa campo magnético. Ese campo magnético B va a tener alguna dirección, de tal manera que con la normal va a formar un cierto ángulo alfa. ¿Ven? Un cierto ángulo alfa. Alfa es el ángulo formado por la normal y el campo. ¿Ven? Por la normal y el campo. Ese es alfa. Entonces, ¿de qué manera se va a calcular el flujo magnético? El flujo magnético se va a calcular como B por A por el coseno de alfa. B por A por el coseno de alfa. Donde ese flujo magnético va a expresarse en una nueva unidad. ¿Ven? El campo ya lo conocemos. El campo se expresa en Tesla. El área se expresa en metro cuadrado. ¿Ven? Pero Tesla por metro cuadrado se le da un nombre. Ese nombre es el Weber. Recuerda que esto no tiene unidades, ¿no? ¿Ven? El nombre es Weber. La unidad del flujo magnético es el Weber. ¿Ven? Es el Weber. ¿Ya? Vamos a ver entonces los siguientes casos. Entonces, a ver, ¿cómo se calcula el flujo? Vacus. B de campo, A de área, ¿ven? Y alfa, coseno de alfa. Alfa, el ángulo que forma la normal, no el plano, sino la normal de ese plano con el campo. ¿Ven? Vacus. Veamos estos dos casos. Entonces, el flujo magnético se refiere, pues, a la cantidad de líneas de inducción magnética que atraviesa una región. Mientras mayor sea la cantidad de líneas que pasa a través de una región, mayor será el flujo magnético. ¿Se entiende? Mayor será el flujo magnético. ¿Y en qué caso, profe, el flujo magnético sería máximo? ¿En qué caso sería máximo? En el caso en que el campo magnético pase de forma paralela a la normal. Si el campo magnético pasa en forma paralela a la normal, o sea, perpendicular a la región, entonces ahí se da el flujo magnético máximo. El flujo magnético máximo solamente se va a calcular así, ¿verdad? Solo como B por A, porque sería B por A por el coseno de 0 grados. Acá el alfa es 0 grados, ¿sí? Y el coseno de 0 es 1, o sea que solamente sería B por A. Ese es el flujo máximo. ¿Ven? Ese es el flujo máximo. En cambio, ¿qué pasa si el campo magnético no atraviesa la región? Si el campo magnético
no atraviesa la región, ¿vale? Si el campo magnético no atraviesa la región, entonces ese flujo magnético se hace cero. No habrá flujo magnético. ¿Entiendes? El flujo magnético sería cero. O sea, tiene que atravesar la región el flujo magnético, ¿verdad? El campo tiene que atravesar la región. Si yo tengo una región, ¿no? Una región, una superficie, y el campo pasa en forma perpendicular, ese flujo magnético es máximo. Pero si no pasa, ¿sabes? Pasa por arriba, por abajo, pero no llega a pasar a través de la región, entonces ese flujo magnético será cero. ¿Eh? Será cero. O sea, tiene que atravesar la región, tiene que atravesar el área. ¿Eh? Bien. A ver. Entonces, esta parte es un poco más matemática de lo que nosotros pretendemos encontrar, ¿sí o no? Entonces, vamos a hablar primero sobre esta parte matemática para zanjar el problema. A ver. Vamos a ver un par de ejemplos. Y ustedes van a resolver un par de ejemplos también. ¿Ya? A ver, en la número 2 dice, ¿cuál es el flujo magnético sobre la espira de radio 20 centímetros? Te da una espira de área A. El área, acá está la normal, ¿ya? El área es pi por el radio elevado al cuadrado. Dice que el radio es 20 centímetros. 20 centímetros es 2 por 10 a la menos 1 metro. Entonces, el área que es pi por r elevado al cuadrado sería así, ¿sí o no? Pi por r al cuadrado. Obviamente que tengo que pasarlo a metros. O sea que el área sería 4 por 10 a la menos 2 pi metros cuadrados. Ahí está en metros cuadrados. Ahora, esa espira está siendo atravesada por un campo magnético uniforme que lo está pasando en forma perpendicular a la región, es decir, paralelo a la normal. ¿Sí o no? Y ese campo magnético vale 100 teslas. 100 teslas. Ahora sí, nos piden averiguar, a ver, el flujo magnético. Pero el flujo magnético cuando pasa paralelo estarías en este caso, ¿sí o no? ¿Sabes? Estarías en ese caso, o sea que el flujo magnético es B por A. B que vale 100, por A que es 4 por 10 a la menos 2 pi, y al momento de multiplicar 100 por 10 a la menos 2 se va y te queda 4 pi. ¿Y cuál es la unidad del flujo? El Weber. Entonces te quedaría 4 pi Webers. ¿Ve? De esa manera se puede obtener el flujo magnético a través de esa región. ¿Ve? A través de esa espina. ¿Ve? De esa espina. ¿Ya? Muy bien. A ver, otra aplicación. Esta parte, como les comento, es una aplicación matemática que, bueno, hay que darse cuenta nada más qué es lo que hay que hacer y hacer. ¿Ven? La figura te va a ayudar, ¿verdad? La figura siempre te va a ayudar. Pero tú tienes que fijarte bien en el gráfico, ¿sí? Ya, veamos. Voy a hacer una recta más acá para que no estorbe el gráfico tanto, ¿ya? Ya, sí. Ya, míralo. Atiende, por favor.
Dice, una espira rectangular. Una espira rectangular, como si fuera la hoja. ¿Me entiendes? Como si fuera la hoja. Pero esa hoja está colocada así. Está colocada de canto. ¿Está bien? Cuando está de costadito se dice que está colocada de canto. ¿Ya? Está colocada de canto, de costadito. ¿Está bien? Dice que esa espiral rectangular es de lados, a ver, 20 centímetros por 10 centímetros. Lado L1, 20 centímetros. Lado L2, 10 centímetros. ¿Está bien? Si yo tengo los lados, ¿eh? Si yo tengo los lados, ¿ya? Entonces, yo podría acá encontrar el área, ¿sí o no? Podría encontrar el área. El área es L1 por L2, o sea, 200 centímetros cuadrados, o sea, 200, 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Profe, ¿cómo saca de acá para acá? Bueno, a ver, por acá lo voy a anotar en borrador, ¿ya? 200 centi es 10 a la menos 2. Como es centímetro, entonces sería 10 a la menos 2 al cuadrado. O sea que esto sería 200 por 10 a la menos 4. Mira, estos dos se multiplican, 10 a la menos 4 metros cuadrados. Pero esta parte es 10 al cuadrado, con 10 a la menos 4 es 10 a la menos 2. Y mira, ven, te salió lo que estaba expresando. ¿Ven? Se supone que ustedes ya deben saber pasar de metros a centímetros, de centímetros a metros, etc., ¿no? Entonces, fíjate, ese es el área. Ese es el área. ¿Eh? Te piden encontrar, y el campo que te dan es 5 por 10 a la menos 3 teslas. 5 por 10 a la menos 3 teslas. ¿Eh? Te piden encontrar el flujo magnético a través de la espira. ¿Qué hacemos para encontrar el flujo magnético a través de la espira, muchachos? Mira, la espira está así, está de lado, ¿eh? Está de lado. Entonces lo que yo tengo que hacer es trazarla normal, ¿ya? Yo lo que tengo que hacer acá es trazarla normal. ¿Qué sería más o menos así? Bueno, acá 90, ¿ya? Y acá está la normal, ¿sí o no? ¿Eh? Ahí está la normal, ¿ya? Esa voy en minúsculo, entonces voy a utilizar la misma. Ahí está, el N minúsculo. Ahí está la normal, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el ángulo alfa? Observa acá que alfa es el ángulo que forma la normal con el campo. Entonces, esta es la normal, ¿ven? Ahí está la superficie, esta es la normal y este es el campo. Por lo tanto, este ángulo es alfa. Y ahora, ¿cómo puedo encontrar alfa? Bueno, de geometría, a ver acá, se acaba de 53, este ángulo vale 37. Y por la zetita, este ángulo también será 37 grados. ¿Ven? Entonces, el flujo magnético, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B por A por el coseno de 37 grados. B, que vale 5 por 10 a la menos 3, ¿sí? Por A, que es 2 por 10 a la menos 2, por el coseno de 37, 4 quintos. 5 y 5 se va, 4 y 2 son 8, 8 por 10 a la menos 5. 8 por 10 a la menos 5, 8 por 10 a la menos 5 huevos. Esa sería para nosotros, pues, la respuesta del flujo magnético. ¿Te das cuenta? O sea, tienes que encontrar la normal, ¿sabes? A la superficie. Acá está de canto, ¿sabes? De canto. Entonces ahí la normal, encuentras el ángulo que forma con el campo. B por A por el coseno. ¿Ya? Muy bien. A ver, ahí tenemos la 1, la 2 y la 4. ¿Ve? Ustedes tienen que resolver la 1 y la 3, que es muy similar. ¿Ya? A ver cómo van. Tomen nota primero y luego ver la 1 y la 3. Copia, por favor.
A ver, Geraldine 1D, sí, muy bien, Geraldine. La 3, sí, la 2 la hemos resuelto, ¿ah? La 2 chequéala ahí en la pizarra. Sí, está bien, está bien, está bien. A ver, tome nota, a ver, el resto también debe de... Ah, ya, ya, está bien, Geraldine. Ya, a ver, el resto también debe por ahí hacer el intento, más, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud en esta primera parte, muchachos? A ver, no veo más resultados, ¿ah? Solamente Geraldine me está dando respuestas, ¿ah? ¿Alguien más? A ver que se anime. ¿Alguien más? A ver. Claro, muy bien, muy bien. Hay algunos que me están escribiendo también por interno, los que están escribiéndome así para todos. Correcto, también la 3 le debe salir por si acaso, ya no debe haber ninguna dificultad en la pregunta 3 para que ustedes puedan obtener alguna respuesta, ¿ya?
Bien, a ver, vamos a entrar ahora a la inducción electromagnética. ¿Te acuerdas que te había comentado, te acuerdas que te había comentado del experimento, pues, de Oers, que vimos la clase pasada, ¿ven? Y que después Faraday se hizo la otra pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaría si se puede hacer al contrario o no? ¿Sí o no? Ya, de eso vamos a hablar. Mira, ¿ven? La inducción electromagnética. ¿Ven? Ya, Michel Faraday es quien lo descubre. Michel Faraday descubre que durante durante el tiempo en que varía el flujo magnético, a través de una espira, conductora, se genera una corriente inducida. ¿Ven? Una corriente inducida. Ya, a ver, veamos acá. A ver, recordemos nosotros el imán, norte-sur. Ya. Michel Faraday lo que quiere es, teniendo un alambre y un imán, lograr de que pase corriente a través del alambre. ¿Cierto? Entonces, lo primero que hace es, a ese alambre, lo hace así, lo convierte en una espira. ¿Ven? En un alambre circular. Ahí está. O cuadrado, ya está. Lo convierte en eso. O sea, cerrado, ¿no? Cerrado. Coloca al frente el imán y ese imán va a tener líneas de inducción magnética. ¿Está bien? Las líneas de inducción magnética. Esas líneas de inducción magnética, ¿ya? Esas líneas de inducción magnética, ahí está, mira, ese campo magnético creado por ese imán va a atravesar a la espira. ¿Está bien? Va a atravesar a la espira. Y si atraviesa a esa región, entonces se dice que hay un flujo magnético. Hay un flujo magnético. ¿Sí o no? ¿Se ve? Hay un flujo magnético. ¿Correcto? Hay un flujo magnético. Pero él descubre que cuando se presenta, no porque haya flujo, sino cuando se presenta una variación, este símbolo significa variación. Cuando se presente una variación en el flujo magnético, entonces a través de este conductor va a pasar una corriente eléctrica y a esa corriente se le llamó la corriente inducida. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Si él acerca el imán, ¿ya?
si él acerca o aleja el imán, ¿está bien? Si él lo acerca o lo aleja, ¿está bien? En cualquiera de estas dos circunstancias se genera la corriente inducida. Se genera la corriente inducida, ¿está bien? Ya sea que lo acerque o lo aleje, ¿está bien? Se genera la corriente inducida. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque va a cambiar, porque se va a presentar, esta es la palabra clave, una variación en el flujo magnético. O sea, no basta con que exista flujo magnético. O sea, por ejemplo, acá yo digo, ahí hay flujo, ¿sí o no? Pero este flujo tiene que estar cambiando. Si ese flujo no cambia, no hay una corriente inducida. ¿Me entiendes? Si el flujo no cambia. Si el flujo va aumentando, ahí sí se va a presentar una corriente inducida. Si el flujo va disminuyendo, también se presenta una corriente inducida. Pero él no se queda ahí. Él se da cuenta que una corriente inducida, ¿ven? Así la llamó, esa corriente tiene que haber sido generada por una fuerza electromotriz. O sea, hay una fuerza electromotriz, una diferencia potencial, un voltaje que haga que esa corriente inducida se produzca. Y nos dice que esa fe inducida se calcula como menos la variación del flujo magnético por unidad de tiempo. Así se calcula la fe inducida en una espira, menos la variación del flujo magnético por unidad de tiempo. De tal manera que el flujo magnético se expresa en Webers y el tiempo, el intervalo de tiempo, se expresa en segundos. Entonces, Webers por segundo es el volt o voltio. Volt o voltio. Weber por segundo es volt o voltio. Ahora, si él continúa experimentando y también se percata de que si él, por ejemplo, en lugar de tener una sola espira, colocara otra espira más o otra espira más, ¿eh? Entonces la FEN va aumentando. ¿Está bien? Si él coloca n espiras, la fuerza electromotriz aumenta n veces. Por lo tanto, la FEN inducida se calcula como menos n veces la variación del flujo respecto al tiempo. ¿Está bien? Es decir, esa FEN inducida se opone a la variación del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Está bien? Y esa es la ecuación de Faraday. ¿Está bien? Esa es la ley de Faraday. ¿Correcto? Hay que tener presente que si uno pretende solamente saber la magnitud de la FEN inducida, que es lo que normalmente interesa, ¿está bien? Esto es n veces la variación del flujo magnético en un cierto intervalo de tiempo. ¿Está bien? La magnitud de la FEN. Ahí ya no vemos el signo, pues, ¿no? ¿Está bien? Esa es la magnitud de la FEN. Hay que también notar de que esa FEN inducida es igual a esa corriente inducida generada por la resistencia del material. Y esto nosotros lo hemos visto en la ley de Ohm, ¿sí o no? Eso nosotros lo hemos visto en la ley de Ohm. ¿Ya? La corriente inducida por la resistencia. Esa es la FEM inducida. ¿Eh? Ya. Profe, ¿cómo resolvemos eso? Porque eso ya sería un poco más difícil. Bueno, vamos a ver. Si ya tenemos los conceptos claros, hay que tener presente las unidades y hay que tener presente las ecuaciones. Pues. ¿Eh? Por ejemplo, mira. A ver, voy a plantearla así.
¿Ya? Dice, el flujo a través de una bobina de 200 vueltas, el flujo a través de una bobina de 200 vueltas, acá tenemos una bobina, ¿ya? N igual a 200, ¿está bien? N igual a 200, esta es la bobina. Ya, dice, el flujo a través de una bobina de 200 vueltas cambia de 0,06 Webers, o sea, acá hay un flujo, ¿eh? Flujo inicial igual a 0,06 Webers, ¿está bien? Cambia a 0,025 Webers, a 0,025 Webers. Acá hay un flujo final de 0,025 Webers. ¿Sí? Se va a cambiar de este valor a este valor en 0,5 segundos. O sea, en un intervalo de tiempo de 0,5 segundos. En 0,5 segundos, el flujo cambió de este valor a este valor. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más dice? Y experimenta un cambio en el flujo. No, estamos. Ya, a ver. Ya, dice. La bobina se conecta a una lámpara eléctrica y la resistencia es de 2 ohmios. Bueno, está conectado a una lamparita acá, ¿está bien? A una lamparita acá cuya resistencia es de 2 ohmios. Te da la resistencia de 2 ohmios. ¿Ya? Está cambiando el flujo, ¿está bien? El flujo magnético. ¿Cuál es la fe media inducida y la corriente media suministrada al filamento de la lámpara? Te piden la fe media y la corriente inducida. ¿Está bien? La fe inducida y la corriente inducida. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Cómo vamos a determinar la fe inducida? A ver. La fe inducida es igual a n veces la variación del flujo respecto al tiempo. N son 200 espiras, 200. La variación del flujo. ¿Cómo obtienes la variación del flujo? Acá, ¿sí o no? Restando, ¿cierto? Restando 0,06 menos 0,025. ¿Bien? En un cierto intervalo de tiempo. ¿Cuánto vale el intervalo de tiempo? Esto ocurrió en 0,5 segundos. Entonces, esa fe inducida va a ser igual a ver cuánto sale ese cálculo. Vamos a hacer a ver ese cálculo. 0,06 menos 0,025, ya, igual, ya, entre 0,5 por 200, ¿no? 14. Ya, eso sale 14. Entonces acá, la fe inducida, esto sale 14 volts. Ahí está. Ya tengo la fe inducida. 14 volts. ¿Correcto? Ya tengo una respuesta. Ahora, ¿qué más me pide encontrar? ¿Qué más me pide encontrar? ¿Qué más me pide encontrar? Mira, claro, la otra pregunta es la corriente inducida, ¿sí o no? Entonces yo voy a decir, la fe inducida es igual a la corriente inducida por la resistencia. La fe inducida es 14. 14 va a ser igual a la corriente inducida por la resistencia. ¿Y cuánto vale la resistencia? 2. Por lo tanto, la corriente inducida sería ¿de cuánto? De 7 amperes. Ahí está. Ahí está entonces nuestra respuesta. ¿Eh? 14 volts y 7 amperes. Respuesta casa. ¿Eh? Es una pregunta ya bastante interesante, bastante completita,
como para que uno tenga ya una buena idea de qué es lo que tiene que hacer. ¿Eh? De qué es lo que tiene que hacer. ¿Ya, muchachos? Bien, tome nota, por favor. Ya, completen por favor, a ver, ustedes intenten la pregunta 5, ¿ya? A ver, muy bien, ahí están dando una respuesta correcta. Sí, Ébano, muy bien, Geraldine. Ya ves cómo no es nada del otro mundo, solamente que hay que seguir la secuencia claramente de lo que, de lo que de lo que uno te va explicando, ¿no? ¿Eh? Profesor, una pregunta. Ujú. ¿Por qué en la fe inducida se puso menos n? No escuché esa parte en la que habló. La fórmula matemática es así, con menos, pero normalmente te piden la magnitud de la fe. ¿Eh? Pero si te piden la fe, sí hay que poner el signo. Ah, ya, gracias. Ujú. Ese tiene que ver con una ley llamada la ley de Lenz, que más adelante, bueno, podemos verla, pero aprendete por el momento la ecuación, ¿no?
Bien, vamos a ver aplicación nada más. Ya vamos a ver aplicación. Bueno, si uno entendió de qué se trata, entonces simplemente es cuestión de la 5C. Sí, claro, muy bien. Muy bien, así es. Muy bien, hay varios ahí que sí se han dado cuenta del proceder, ¿no? De cómo es la forma de trabajar ahí, ¿no? A ver. Dice, cuando una espira de 500 centímetros cuadrados y resistencia eléctrica 10 ohmios, cuando una espira está la espira de área igual a 500 centímetros cuadrados y resistencia igual a 10 ohmios, se acerca hacia un imán fijo, el flujo magnético a través de ella varía, o sea que hay un flujo, ¿ven? Acá hay un flujo, magnético, dice que ese flujo magnético varía a razón de 0,2 Webers por segundo. ¿Qué dato será ese? 0,2 Webers por segundo. Este es el dato que te dan, pero tú no lo vamos a reconocer. A ver qué cosa es. Ahí la corriente eléctrica inducida. Te pide la corriente inducida. ¿Ya? A ver. ¿Qué dato es ese? A ver. Bueno, dice que varía a razón de esto. Y entonces, Webers es flujo. Entonces te está hablando de una variación del flujo en un cierto intervalo de tiempo. Pero la variación del flujo en un cierto intervalo de tiempo, ¿qué cosa es? Esta es la FEM, pues. Esa es la FEM inducida. ¿Me entiendes? Tú lo reconoces por las unidades. ¿Te das cuenta? Tú lo reconoces por las unidades. Webers por segundo es FEM. Entonces, como la FEM inducida es igual a la corriente inducida por la resistencia, entonces 0,2 va a ser igual a la corriente inducida por la resistencia que vale 10. O sea que la corriente inducida sería de 0,02 amperes. ¿Y se acabó? 0,02 amperes. Ya pues, esto en mili, si la respuesta está en mili, lo multiplicas por 10 y por 10 a la menos 1, ¿está bien? Sería, por 10 sería ¿cuánto? Y por 10, esto es 2 por 10 a la menos 2, pues, ¿no?
2 por 10 a la menos 2, ¿ya? Por 10 y por 10 a la menos 1 para que te salga mili. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 20 miliamperes. Esa es la corriente inducida, 20 miliamperes. ¿No? Ahí está la solución de la pregunta 8. ¿Quedó claro? Ahí está la solución de la pregunta 8. Entonces, como te puedes dar cuenta, es cuestión de reconocer las unidades que se están utilizando, ¿sí o no? ¿Sí? Las unidades que se están utilizando. Muy bien. Bien. A ver, vamos con la 9. ¿Ya? Vamos con la 9. Una más a ver. Para que las cosas queden ya mucho más claras. Dice, una bobina de 56 vueltas, una bobina de 56 vueltas, a ver, acá está, 1, 2, 3 vueltas y así, ¿no? ¿Ven? 56 vueltas. Una bobina de 56 vueltas, n igual a 56, tiene un área de 0,3, debe ser metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados, unidades. ¿Ya? El área de 0,3 metros cuadrados. Su plano es perpendicular a un campo magnético cuyo valor es 7 militeslas. Es perpendicular, el plano es perpendicular a un campo magnético cuyo valor es de 7 militeslas. El campo magnético es de 7 militeslas. Si el campo se colapsa a cero en 6 milisegundos, o sea, acá tengo las espiras, ¿ven? Se colapsa a cero, ¿ven? En un intervalo de tiempo ¿de cuánto? De colapsa a cero en 6 milisegundos. 6 milisegundos. O sea, luego de 6 milisegundos, si este campo lo llamo inicial, el campo final es cero. Cero Tesla. O sea, no va a haber campo. No hay campo, desaparece el campo. ¿Ven? Desaparece el campo. No hay campo. ¿Ven? ¿Ven? De 7 militeslas a cero. En 6 milisegundos. ¿Cuál es la fe inducida? Que pide la fe inducida. A ver, muchachos. Mira. Yo noto acá que hay una variación del flujo, ¿sí o no? ¿Ven? ¿Cuál es la variación del flujo? La variación del flujo es el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. El flujo magnético final, como el campo es cero, entonces es cero, menos el flujo magnético inicial, que es B inicial por A, D por A. Entonces la variación del flujo va a ser igual a menos el B inicial, que es 7 militeslas, 7 por 10 a la menos 3, por el área, pero el área es 0,3 metros cuadrados, o sea, 3 por 10 a la menos 1. ¿Ven? 7 y 3, 21. 21 por 10 a la menos 4. ¿Ven? 21 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Ese es el 21 por 10 a la menos 4, que es la variación del flujo. Ahora, la fe inducida, nosotros sabemos que es menos
n menos n veces la variación del flujo respecto al tiempo. ¿Ven? Sería menos n veces, pero n es el número de espiras, 56 por la variación del flujo, que es 21 por 10 a la menos 4 sobre el intervalo de tiempo, pero esto es 6 milisegundos. 6 milisegundos, o sea, 6 por 10 a la menos 3. ¿Ven? Mili, recuerda que mili es 10 a la menos 3, ¿no? Ya está. Y ahí obtenemos la fe media inducida. La fe media inducida. ¿Ven? ¿Cuánto sale eso? Vamos a ver la calculadora. 21 por 56 entre 6. A ver, 21 por 56 entre 6. 196 por 10 a la menos 1, 19,6. Esto es 19,6 volts. Ahí estará la fe inducida. Bueno, la idea es la misma, lo único que hay que hacer es un poquito el cálculo, nada más en la calculadora, ¿no? ¿Eh? Pero después la solución, nosotros ya sabemos cómo plantearla, pues, ¿no? ¿Eh? Ya sabemos cómo plantearla. ¿Alguna inquietud, alguna duda? A ver, ustedes planteen la pregunta 10, a ver. Ya planteen la pregunta 10 de manera muy similar. ¿Eh? Quiero ver ahí respuestas porque, mira, es bien similar a la anterior. Si tú no lo intentas, la verdad que se te va a olvidar rapidito. ¿Eh? Pero vamos a ver.
ponle ganas, fíjate cómo se hizo la 8, la 9, ¿eh? Y tú vas a ver en la 10, a ver, lúcete en la 10. Luego yo te voy a enseñar cómo se resuelve la pregunta así con cuando hay gráfica, ¿sabes? Porque en la 11, por ejemplo, en la 11 y la 12 son similares, ¿sabes? Pero hay una gráfica, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hacer cuando hay gráfica también, sí o no? Muy bien, Iván ya está dando una respuesta, a ver, ya lo intentó, fíjate. A ver, el resto también, quisiera verlos. Bien, Geraldine también, a ver. En la 11 es interpretación, ¿ah? Muy bien la 10, ¿ah? Muy bien, Dayana también. Muy bien, hay varios que sí han participado, hay otros que, bueno, de repente están solamente ahí, ¿no? Calentando un poquito el asiento, como dicen, ¿no? Pero bueno, yo te lo trato de explicar para que tú mismo lo hagas, ¿ya? Porque no es cuestión solamente de que no mires nada más. Si tú miras, al final te quedas mirando cómo el otro ingresa y tú te quedas ahí, ¿no? ¿Sí o no? No, lo mismo tienes que hacerlo, chicos. En el examen no está el profesor, ahí están solos. Acá yo estoy para ayudarte, muy bien. Acá es donde te puedes equivocar, no en el examen. A ver, yo voy a resolver la 12, ustedes van a hacer la 11, ¿ya?
Ya, a ver. Vamos a ver, ¿qué tan difícil podría ser si hubiera una gráfica? ¿Ya? Dice, el flujo magnético a través de la región limitada por la espira circular varía según la gráfica. Y ahí te dan una gráfica. ¿Eh? O sea, te da una espira, ¿eh? De cierta resistencia eléctrica, ¿eh? De cierta resistencia eléctrica. Por a través de esa espira está pasando una corriente eléctrica, ¿no? Perdón, un campo magnético. ¿Eh? Pasa un campo magnético. ¿Está bien? B. Un campo magnético B. Dice acá, el flujo magnético a través de la región limitada por la espira circular varía según la gráfica. Y ahí está. Determine la intensidad de corriente que pasa por el foco de 200 ohm. ¿Cuánta corriente eléctrica pasa por ese foco de 200 ohm? De 200 ohm. Bueno, mira, este es flujo versus tiempo. ¿Está bien? Flujo versus tiempo. ¿Está bien? Pero yo lo que necesito para encontrar la fe inducida es la variación del flujo en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, si yo cojo un cierto intervalo de tiempo, por ejemplo, todo esto, ¿sí? Esto es un cierto intervalo de tiempo que vale 10. En ese intervalo de tiempo, la variación del flujo es esto, pues. La variación del flujo es 500. Por lo tanto, la fe inducida sería 50 voltios. ¿Sí? Pero como la fe inducida es igual a la corriente inducida por la resistencia, entonces los 50 va a ser igual a la corriente inducida por la resistencia, que es 200. Bolita, bolita se va, entonces te queda que la corriente inducida sería un quinta quinta, te queda un cuarto, o sea 0,25 amperes. Esa sería la corriente inducida a través de esa expiración. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, sí o no? ¿Ya? Muy bien, entonces no era nada del otro mundo. Es lo mismo que nosotros hemos estado viendo. O sea, los problemas pueden ser más operativos, menos operativos de repente, pero si tú tienes clara la idea, el problema sale, pues. ¿Eh? El problema va a salir definitivamente. Ya, tome nota ahí. Muy bien, a ver en la número 13, a ver cómo lo ven, chicos.
Ya, si resuelven la 13, ya ustedes son unos monstruos, ¿no? Es lo mismo, solamente que a veces, pues, tienden a confundirse, ¿no? Cuando le dan algo más, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta 13, pues, chicos. Bueno, como les digo, a veces una pregunta puede ser un poquito más operativa, pero si tú tienes claro los conceptos, bueno, simplemente vas a operar un poco más y nada más, ¿no? ¿Está bien? Como te digo, siempre tú tienes que reconocer también algún término que no conozcas por las unidades, y eso lo vimos también en un problema, ¿sí o no? En un problema tienes que reconocerlo por las unidades, ¿ya? Las unidades y el enunciado ahí te describen la situación del problema. Muy bien, ahí está respondiendo Geraldine la 13A, dice, vamos a ver si eso es así. ¿Eh? Quisiera ver más respuestas, sería interesante ver más respuestas ahí. Ya, a ver, dice lo siguiente. Si el módulo de la inducción magnética decrece a razón de 0,02 teslas por segundo, a ver, dice que decrece a razón de 0,2 teslas por segundo. ¿Eh? 0,2 teslas por segundo. ¿Qué más dice? ¿Cuál es la intensidad de corriente en la espira? ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? O sea, te pide la corriente inducida en esta espira. ¿Qué más dice? A ver acá. Si su resistencia es 4pi miliohm, la resistencia es 4pi miliohm, sabiendo que el radio es de 20 centímetros.
sabiendo que el radio, de acuerdo a la figura, es de 20 centímetros. A ver, ¿qué hacemos, mis chicos? Lo que más me preocupa es esto, mira, ¿ve? Lo que más me preocupa es esto. Dice que decrece a razón. Cuando dicen a razón, significa que es algo entre el tiempo. Por ejemplo, dicen, un auto se mueve a razón de 3 metros por cada segundo. ¿Me entiendes? O sea, es algo entre el tiempo. Y cuando es algo entre el tiempo, ¿verdad? Eh, Eso te lleva a pensar en este caso, a una variación en función del tiempo, porque dice, decrece a razón. ¿Ve? Entonces, nos fijamos en esta unidad. ¿Cuál es la unidad? Tesla. Tesla. ¿Qué cosa es Tesla? Campo. Y T, ¿qué cosa es? Tiempo, ¿verdad? Tiempo. Entonces, como está decreciendo a esta razón, significa que acá te está dando la variación del campo en un cierto intervalo de tiempo. O sea, este término de acá es delta de B sobre delta de T. ¿Me entiendes? Eso es lo que te está dando el problema. Tesla es campo. Como dice que decrece a razón, está decreciendo, se está variando, ¿está bien? Está variando. Entonces lo que te está hablando es la variación. Te está hablando de una variación del campo en un cierto intervalo de tiempo. Eso es lo que te da ese dato. Ahora bien, datos que voy a necesitar. Por ejemplo, yo tengo acá el radio, entonces yo con eso puedo sacar el área. El área es pi por el radio elevado al cuadrado, una circunferencia, ¿no? El área de este círculo sería, ¿sí o no? Entonces pi por el radio, que es 20 centímetros, pero 20 centímetros es 2 por 10 a la menos 1 metro, ¿está bien? Porque centi es 10 a la menos 2, con el 20, con ese 0 te queda 10 a la menos 1, entonces acá sería 2 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado, ¿está bien? 4 por 10 a la menos 2 pi metros cuadrados. Ese es el área, ¿está bien? Ese es el área. 4 por 10 a la menos 2 pi metros cuadrados. Ese es el área. Bueno, y profe, ¿para qué necesita el área? Ah, mírame. Lo que pasa es que acá está variando el flujo magnético. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la variación del flujo. Pero la variación del flujo magnético, ¿de qué manera la puedo calcular? Mira, hay varias formas de encontrar la variación del flujo. Una de las formas sería flujo final menos el flujo inicial. Esta es la forma, pues, clásica, ¿sí o no? Entonces yo puedo partir de acá, ¿sabes? Yo puedo partir de acá. Y esto va a ser, flujo final es B por A. ¿Te acuerdas que el flujo es B por A? Sería B final por A menos, flujo inicial sería B inicial por A. El área no está cambiando. Date cuenta que el área no está cambiando, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces acá, la variación del flujo, ¿a qué sería igual? Sería igual, mira, al área por el B final menos el B inicial. O sea que sería el área por la variación del campo. ¿Está bien? El área por la variación del campo. Esa es la variación del flujo. El área por la variación del campo. ¿Está bien? Ahora bien, lo que voy a hacer ahora es determinar la FEN inducida. La FEN inducida es igual a la variación del flujo con respecto al tiempo. ¿Sí o no? ¿Está bien? Es la variación del flujo respecto al tiempo. Pero la variación del flujo, a ver, ya lo tengo acá, es A por la variación del campo respecto al tiempo. Entonces, esto lo puedo ordenar así. Mira, ¿ven? Lo puedo ordenar así. A por la variación del campo respecto al tiempo. O sea, que la FEN inducida, mira, ¿ven? Sería A por esto. Pero A, ¿qué cosa es A? A es, ¿dónde estás? Acá está, mira, ¿ven? Esto es 4 por 10 a la menos 2 pi. 4 por 10 a la menos 2 pi.
Eso es. 4 por 10 a la menos 2 pi. Por esto, mira, ¿ve? Pero esta parte de variación del campo respecto al tiempo es esta parte de acá, 0,2. Profesor, Sí, en el dato dice que son 2 centésimos. 2. Dos Esto, centésimos. Ajá, se confundía en copiar nada más. a ver, esto es 0,02. Ya, esto es 0,02. Ya. Entonces, si es 0,02, acá le ponemos 0,02. ¿Está bien? Entonces, la fe inducida va a ser igual a 4 por 10 a la menos 2 pi por esta parte es 2 por 10 a la menos 2 también. ¿Sí o no? ¿Está bien? Esto te quedaría 8 por 10 a la menos 4 pi volts. Esa es la fe inducida. Esa es la fe inducida. Ahora, de la ley de Ohm, como la pregunta es, yo ya tengo, ojo, la fe inducida, pero de acá tengo la resistencia y me pide la corriente. Entonces, la fe inducida que es igual a la corriente inducida por la resistencia. Por la resistencia. De acá esta fe inducida es 8 por 10 a la menos 4 pi igual a la corriente inducida por la resistencia. Pero la resistencia, ¿cuánto vale la resistencia? 4 pi mili. Recuerda que mili es 10 a la menos 3. Entonces aquí es 4 pi por 10 a la menos 3. ¿Ve? De acá pi se va, 8 te queda 2, se va a cuarta, mira, ¿ve? Y acá pasa al otro lado, sería 10 a la menos 1, o sea 0,2. Entonces la corriente inducida va a ser igual a 0,2 amperes. Bien, y esa sería la respuesta. ¿Eh? Esa sería la respuesta en ese problema. Muy bien. Ya con eso ustedes ya tienen todo lo que deben conocer pues de esta segunda parte, de electromagnetismo, ¿no? Bien, muchachos, ¿cómo vieron el tema? Bueno, para realmente aprender este tema es un logro en física. ¿Está bien? No,
realmente pocos son los que pueden resolver un ejercicio de este tema. Ya no muchos ahí en nivel preuniversitario son capaces de resolver problemas de este tipo. ¿Sí? Así que espero que ustedes lo aprovechen y tengan ahí pues la posibilidad de plantear y de resolver pues este tipo de ejercicios. ¿Está bien? Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Estudien, repasen, por favor.